Bueno, un abrazo muy grande para las personas que están escuchando en este momento. No saben cuánto me emociona ver que hay personas desde España conectados a esta hora. Yo sé que es una hora que requiere para ustedes de muchísimo sacrificio. Y yo le doy gracias al Padre porque me permite tener esta bendición de compartir con ustedes un tema que es tan importante y todos los temas que hemos venido tratando. De verdad que es un esfuerzo grande, pero lo estoy haciendo con tanto amor por el Padre y sé que yo mismo aprendo y me gozo en compartir con ustedes todo lo que voy aprendiendo. Así que un abrazo, bienvenidos, Haxamea para todos, que en este pesa que termine lleno de bendición para nuestras vidas. Perdón. Ay. Que termine lleno de bendición para nuestras vidas. Vamos a ver hoy un tema muy especial. Vamos a ver el tema de la resurrección. Vamos a ver el tema de la resurrección. El tema de la resurrección lo vamos a ver desde un ángulo que estoy segura que muy pocas veces se ve. Y les digo que estoy tan segura porque yo misma haciendo el estudio, ustedes no saben cuánto aprendí haciendo el estudio de la resurrección. Nosotros aprendimos y hoy lo vamos a entender, inclusive es una parte muy linda de entender. Nosotros recibimos solo por fe el mensaje de la resurrección. Nosotros lo aceptamos de corazón y lo hemos creído sin haberlo visto, sin tener ninguna confirmación, pero en nuestro corazón siempre hubo esa confirmación de que nosotros sabíamos que nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, había resucitado. El tema aquí de ninguna manera hoy va a ser si la resurrección es real o no. Yo creo que vamos a partir de la base, como yo creo que estamos todos en común acuerdo, que Yeshua resucitó, porque hasta hoy ni sus detractores más estudiosos han podido demostrar lo contrario. Una de las cosas que nos mantiene a nosotros, los creyentes en Yeshua, en realidad fuertes, es saber que nadie ha podido sacar un argumento válido y sólido para decir que no hubo resurrección. Y eso nos tiene que mantener a nosotros en pie y con mucho valor. Así que nosotros aprendimos el tema por fe, pero les aseguro que nunca lo habíamos entendido realmente de qué se trata la resurrección. ¿Qué fue lo que el mensaje que Yeshua nos quiso dar a través de su resurrección? Porque no es solamente el hecho de que nos muestre el poder inmenso del Padre que levantó a Yeshua de entre los muertos, como dice la Escritura, sino que hay un mensaje detrás muy importante que espero que hoy lo podamos comprender. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez en algo que para mí por años fue una pregunta. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y Yeshua por qué después de resucitado no fue donde Caifás, el sumo sacerdote, y donde los sacerdotes y donde Poncio Pilato, y volvió al templo y entró en el templo? ¿Cómo hubiera sido la reacción de toda la casa de Judá, de todos los judíos que estaban allí? Donde lo hubieran vuelto a ver entrar a él mismo, a él, así como lo vieron el último día morir en ese madero. ¿Por qué nunca se presentó? Eso fue un interrogante que yo tuve, pero por años. Y les digo que solo hasta ahora pude resolver ese interrogante, porque en realidad nunca hubo una respuesta que me llegara como al corazón y me dejara como con paz. Yo espero que hoy, al terminar el estudio, ustedes también tengan esa respuesta. ¿Por qué Yeshua solo se presentó a los discípulos? ¿Y por qué se presentó en Galilea? ¿Y por qué no se presentó en el templo como se había presentado antes? Vamos a entrar en el estudio y así vamos entendiendo lo que es el verdadero mensaje de la resurrección. Muchas personas que están debatiendo el tema de la resurrección le dicen a uno, pero ¿dónde estaba profetizado que Yeshua iba a resucitar? Ese es un argumento muy usado dentro del pueblo judío.
donde dice que Yeshua iba a resucitar, porque hasta hay argumentos difíciles de discutir para el hecho de la muerte de Yeshua, porque Isaías 53, por ejemplo, es bien difícil de discutir para los que no quieren aceptar que habla de Yeshua, porque en la tradición judía se dice que habla del pueblo judío y de ninguna manera cumple con todas las especificaciones o los requisitos de ese siervo sufriente. Entonces, hasta ahí, bueno, pero el argumento de la resurrección es diferente, porque cuando preguntan que dónde estaba el tema de la resurrección, muchas personas se quedan sin una respuesta válida. Vamos a leer primero un poco uno de los pasajes, no vamos a leer sino uno para entrar en el tema, uno de los pasajes de la resurrección, y vamos a entrar de lleno en el estudio en las escrituras. Recuerden, el objetivo de estos estudios es ver qué dice la escritura acerca del tema que estemos tratando. No es una predicación aquí aplicada al amor, a esto, al poder, no, es lo que dicen las escrituras, es lo que vamos a aprender hoy. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Yeshua de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como él os dijo. Este es uno de los primeros puntos que, como les decía, llama la atención. ¿Por qué resucitó y se fue directamente a Galilea? ¿Por qué no se presentó en Jerusalén? Pero vamos a ver cuándo anunció Yeshua que él, una vez resucitara, se iba a ir a Galilea. Mateo 26:31. Entonces Yeshua les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esa es una de las cosas que vamos a entender, como les digo. Sigamos leyendo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero miren esto tan interesante. Pero después Yeshua apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Aquí tenemos una segunda pregunta que debemos resolver en esta noche. María Magdalena lo reconoció y las mujeres lo reconocieron, pero cuando se presenta a estos 2 que van en el camino, que ahorita vamos a ver quiénes son, se presenta de otra forma. Su físico es diferente. ¿Por qué? Eso tiene que tener una explicación. Pero dice: ellos se fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que miren, aquí hay muchos puntos muy interesantes para entrar a estudiar. Entonces, el propósito de este estudio va a ser, primero, el entender dónde fue anunciada la resurrección. ¿Cuál es el origen de la resurrección? Ya vimos en el estudio pasado cómo en el Éxodo y en el sacrificio del Cordero de Pesach,
estaba todo el anuncio de la muerte de Yeshua. Ahí vemos toda la parte profética, cómo Yeshua viene y cumple la profecía acerca de ser el mismo, el Cordero de Pesach, el Cordero que va a poner su sangre sobre nosotros para librarnos de la muerte. Ahora, vamos a ver entonces aquí en primer lugar dónde fue anunciada la resurrección, de dónde es que viene la profecía de la resurrección, el porqué de la señal de Jonás. Porque miren una cosa, nosotros de la señal de Jonás solamente hemos tomado un versículo cuando dice que iría a resucitar, que Jesús resucitaría después de 3 noches y de 3 días. Decimos a la señal de Jonás. Pero vamos a ver más adelante que hay otros versículos de las escrituras que nos dicen que Yeshua, que así como Jonás fue señal a los de Nínive, Yeshua iba a ser una señal para nosotros. Entonces, un segundo punto que yo quiero que aprendamos, y vamos a ver algo que es muy interesante, es que ¿por qué la señal de Jonás? ¿Por qué usó el Eterno a Jonás antes de la conquista de la casa de Israel por los asirios? ¿Por qué antes utiliza a Jonás para ir hasta allá a hablarles y después sirve de prototipo a la resurrección de Yeshua? Vamos a ver la relación que hay, que es muy interesante. En tercer lugar, vamos a ver la importancia y el testimonio de la resurrección. Es decir, si Yeshua no se presentó sino a los discípulos, ¿qué garantía tenemos de que es real la resurrección? ¿Cómo podemos nosotros afirmar que sí hay seguridad en las escrituras? No en nuestro corazón hay seguridad. Es que a veces se va la señal. Bueno, listo, ahora sí, ya continuamos. Entonces, vamos a ver la importancia y el testimonio de la resurrección. Y vamos a ver por último cuál fue el mensaje posterior a la resurrección. Después de que Jesús resucitó, ¿cuál fue el mensaje que él le dio a los discípulos? ¿En qué se parecía o en qué era diferente al mensaje que él dio inicialmente? Para poder entender el tema de la resurrección tenemos que ir necesariamente al profeta Oseas. El profeta Oseas, que es uno de los estudios que espero comenzar muy pronto, de pronto la próxima semana, porque alguna vez yo les dije desde el principio y yo lo sigo insistiendo, si nosotros entendemos el profeta Oseas, entendemos todo el plan nuestro, entendemos todo por lo que hemos vivido, el llamado, por qué el llamado, todo lo vamos a entender si entendemos a Oseas. Y aquí tenemos que venir a Oseas para poder entender la resurrección. Miren por qué. En primer lugar, nosotros sabemos que el nombre de Oseas, del profeta, que es Joshía, significa salvación también. El profeta Oseas en el capítulo 1 recibe una instrucción de parte del Eterno que es muy interesante. Dice en el capítulo 1, en el versículo 2, el principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahorita vamos a ver la conexión con Yeshua y su resurrección, pero aquí encontramos un primer dato que es muy interesante. La mujer prostituta, la mujer fornicaria, que el Eterno le dice a Oseas que tome como esposa, como un prototipo de Israel que ha sido fornicaria, que ha fornicado con falsos dioses. El Eterno le dice, esa mujer fornicaria tiene el nombre de Gomer. Y Gomer significa consumar o terminar. Es muy interesante porque cuando Yeshua estaba en el madero, las últimas palabras de Yeshua que él dice es consumado es. Es decir, en otras palabras, él estaba hablando de Gomer, de ese consumado, de el sacrificio, lo que él estaba haciendo por esa Israel fornicaria.
Este es un dato que es bien interesante porque esa palabra consumado es que ha generado tantos discursos y tantas cosas. En el hebreo es cuando uno le encuentra realmente el verdadero significado, porque es la esposa de Gomer. Él está diciendo es que él va a morir ya en este momento, lleva encima el pecado de Gomer, el pecado de la casa de Israel, y él está pagando el precio por esto. Entonces, ¿qué era lo que estaba anunciando? El pago por el pecado de la infiel Gomer, que es madre primero de Jezreel. Le dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino a la casa de Israel. En el 2:6 nos dice, concibió otra vez Gomer y le dio a luz una hija, y le dijo el Eterno, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Recuerden, la casa de Israel, Israel ya está dividido en las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Aquí el profeta está hablando específicamente de la casa de Israel, porque miren en el versículo 7 lo que dice. Dice, de la casa de Israel no me voy a compadecer más, eso ya no van a ser mi pueblo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, a la casa de Judá le da un plan diferente. Pero aquí seguimos hablando en el libro del profeta, seguimos hablando de la casa de Israel. Lo Ruhama entonces significa no compadecida. El Eterno por el pecado ya no va a tener más compasión de la casa de Israel, que se ha vuelto tan pagana. En el versículo 3, y dice el Eterno, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es 3:9. Y en el 10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Yo sé que hasta aquí no le están viendo ningún nexo con la resurrección, pero tengan un poquito de paciencia que si entendemos esto. Entonces, la casa de Israel primero fue desechada, pero el Padre tuvo misericordia y dice que él no va a ser, la casa de Israel no va a ser más pueblo del Eterno, ni él va a ser el pueblo. Sin embargo, anuncia que la casa de Israel se va a multiplicar como la arena del mar, y que por su misericordia, en el lugar donde le fue dicho que ya no es el pueblo, le va a ser dicho, sois hijos del Dios viviente. Es decir, esa casa de Israel va a volver otra vez a ser parte de Israel, pero solo porque el Eterno tuvo misericordia de ella. En ningún momento profetizan un arrepentimiento en la casa de Israel. Y esto lo vamos a ver acá. Oseas 2:11 dice, si continúa diciendo, que la casa de Israel, dice, va a cesar todo su gozo, sus fiestas, su luna nueva, sus días de reposo y todas las festividades. Esto nosotros lo vimos cumplido. Hemos pasado tantos años en la casa de Israel, y hasta ahora volvimos a tener la bendición de celebrar las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo y todo eso. Y dice en el verso 12, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. ¿Esto qué quiere decir? La casa de Israel estaba tan contenta en su pecado que ni por un momento piensa en arrepentimiento, ni en venir a la presencia del Padre a volver otra vez a la Torá. Efraín removió las fiestas del Eterno, y eso es parte de su castigo. Y dice, y haré talar sus vides y sus higueras. ¿Qué quiere decir eso? Es la maldición que viene por la desobediencia a la Torá, que está anunciado en Deuteronomio 28. O sea, hasta ahí la situación de la casa de Israel. Entonces, en resumen fue desechada por el Padre, dice que no va a ser más su pueblo, pero después tiene misericordia de ella, anuncia que se va a multiplicar,
anuncia que por mucho tiempo va a dejar el Shabbat, las fiestas y las lunas nuevas y todas las festividades, pero anuncia también su misericordia con ella y su regreso. Sigue diciendo el Padre: la castigaré por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yahweh. La casa de Israel se olvidó, iba feliz detrás de todos los dioses paganos. Efraín es dado a los ídolos, dice la palabra. Estaba buscando levantar ídolos de donde pudiera. Pero miren qué lindo lo que dice en el versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Noten, vamos a ver con mucho detenimiento estas palabras, porque aquí vamos a entender algo que es muy lindo. Dice que el Eterno profetizó que antes de que fuera resucitada la casa de Israel, Él la iba a traer y la iba a llevar al desierto y ahí le iba a hablar al corazón. Fíjense que no le está diciendo que le va a dar las leyes, que le va a volver a dar la Torá. No, primero la va a conquistar en el desierto. Y si nosotros revisamos nuestra vida, van a ver que eso fue lo que ocurrió. Por 2000 años, el mensaje a la casa de Israel no fue la Torá. Y nosotros decimos, bueno, pero es que mire, eso fue un engaño. Y ahí hay personas hasta bien enojados con el mensaje que nosotros aprendimos. Pero esto estaba profetizado. Que la Torá iba a ser cosa extraña para Efraín, estaba profetizado. Pero estaba profetizado que el mensaje de Yeshua, el mensaje, como vamos a ver ahorita, el mensaje después de la resurrección, lo iríamos a escuchar los descendientes de la casa de Israel y los gentiles que queramos ser parte del pueblo de Israel, pero lo íbamos a escuchar y a seguir por amor, sin pensar en mandamientos, solo conquistados por el amor y la misericordia de Yeshua. Por eso dice que Él nos atraería y nos llevaría al desierto. ¿Por qué un desierto? Porque recuerden que la Torá el símbolo de la Torá es el agua. ¿Y qué es lo que falta en el desierto? El agua. A nosotros nos mantuvo en el desierto sin la Torá, sin la bendición de la Torá, pero nos mantuvo enamorados de su amor, enamorados de su presencia, de su misericordia. Nos cambió la vida, hizo que nosotros lo siguiéramos así como lo estábamos siguiendo, pero eso era lo que el Padre había anunciado. Y dice que desde el desierto les daría sus viñas y allí cantaríamos. Díganme si ustedes cuando cantaban, cuando estábamos todavía en la iglesia cristiana, no cantábamos llenos de gozo a Yeshua, le decíamos Jesús y con todos los errores que teníamos, pero igual ya le cantábamos con gozo. Ahí cantábamos, como dice acá, como en los tiempos de la juventud, como en el tiempo de la subida de Egipto. Noten que es muy interesante esta parte. Miren lo que va a seguir aquí. Dice que cantaríamos como en la subida de Egipto. ¿Qué fue lo que cantó Israel el día que salió de Egipto? El cántico de Moisés. ¿Y qué dice el cántico de Moisés? Miren esto. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh diciendo: cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dice: Yahweh es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Él es mi Elohim y lo alabaré, el Elohim de mis padres, y lo enalteceré. El que echó en el mar los carros del faraón, dice después: tu diestra, oh Eterno, ha sido magnificada en poder. Tu diestra ha quebrantado el enemigo y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó.
conduciste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llenaste de poder, lo oirán los pueblos y temblarán. Mire, aunque nosotros no entendiéramos la Torá de Moisés, nosotros, ese era nuestro canto también. Teníamos fallas, lógico, porque no conocíamos la Torá, pero de todas maneras, allí en el desierto, donde nos había llevado primero, antes de la resurrección, el Eterno, a través de Yeshua, nos había hablado al corazón. Por eso el llamado hoy es a la iglesia cristiana, den el siguiente paso. No es que está mal, es que veníamos por el camino profetizado. Ahora tenemos que dar el siguiente paso, que es el paso de la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con Yeshua, el cántico de Moisés? Si ustedes notan, en Apocalipsis 15:2 dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban que esos vencedores del último tiempo que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ustedes no cantaron todo esto, yo lo canté. Y les digo que pasé tantos años en la iglesia cristiana, adorando a mi Padre, adorando también, siguiendo a Yeshua a través de todos estos cánticos, aunque no entendía. El Padre, como lo había profetizado, me había llevado al desierto, como lo llevó a ustedes, como tiene en este momento a la iglesia cristiana, y allí le está hablando al corazón. Pero, ¿qué necesita seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? El anuncio de la resurrección. Miren en Oseas 5 el anuncio de la resurrección. Hablando de la casa de Israel, dice el Todopoderoso, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Ellos no piensan en convertirse a su Elohim, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Eterno. Esto es verdad, aunque amábamos a Yeshua y lo seguíamos y estábamos, pero ni conocíamos al Eterno, no conocíamos ni su nombre, y estábamos... ¿Ah? Se cayó. Ay, aquí no aparece. Perdón, un momento que parece que hay acá, no sé si está saliendo. Ah, sí está saliendo. Ya. Disculpen, es que a veces sale aquí algo y pum, se va. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, si analizamos la situación de la iglesia hoy, es esta. Está contaminada con las enseñanzas del paganismo, del sol, el domingo, todavía no conoce la Torá. No piensan en convertirse al Padre. Cuando se les habla, están tan felices allá en su gracia y en su cuento que muchos ni quieren. Dice que la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Pero dice que también Judá tropezará con ellos. Aquí ya está hablando de que todo Israel, tanto la casa de Judá como la casa de Efraín, o la casa de Israel y la casa de Judá están en pecado. Entonces nos dice en el versículo 7, contra el Eterno prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Sí, han engendrado la casa de Israel en la mezcla con los paganos. Recuerde que los ancestros eran israelitas que abandonaron la Torá, abandonaron a Israel, se unieron a pueblos gentiles y dieron como resultado hijos extraños, que ni saben o no sabíamos si éramos descendientes de Israel o si simplemente éramos gentiles.
Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos mi ira. Pero sigue hablando de Efraín. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues, dice el Eterno, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. ¿Cuál es la diferencia entre los dos juicios que el Eterno anuncia a las dos casas? ¿Cuál es la diferencia entre una polilla y el carcoma? La polilla come desde afuera. El problema de la casa de Israel es desde afuera. En cambio, el carcoma es desde adentro. El problema que tiene la casa de Judá viene de adentro. Y eso lo vemos hoy tan claro, porque nosotros vemos la casa de Israel contaminada por todas las enseñanzas que nos vinieron de Roma. Entonces, él sigue obedeciéndole a Roma y sigue contaminada desde afuera. Pero en cambio, el problema de la casa de Judá viene de adentro, de las enseñanzas de muchos de ellos que han torcido el camino de la Torá. Entonces, ya empezamos a ver la diferencia, pero sigue diciendo en el verso 13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, el rey de contención. Mas él no nos podrá sanar ni curará la llaga. Porque, miren esto, el Eterno dice, seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. A pesar del pecado de Judá, el Padre siempre lo ha amado con amor eterno, como dice en la Escritura. Entonces, va a ser más severo con la casa de Israel, porque al fin y al cabo la casa de Israel abandonó la Torá. Entonces dice que será como león a Efraín, pero como cachorro de león a la casa de Judá. Es decir, esa disciplina para Judá va a ser un poco más suave. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar. Es decir, aquí está hablando ya de todo el proceso. Yeshua mismo vino, caminó entre los lugares, él vino como cachorro de león a Judá, como león a Efraín, y dice, y volveré a mi lugar. Él volvió al cielo hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ustedes recuerdan cuando él dice el libro de Hechos que será el tiempo de restauración de todas las cosas. Dice que antes del regreso de Yeshua, antes de la segunda venida, todas las cosas serán restauradas, la verdad será restaurada. ¿Y qué es la restauración de todas las cosas? Que nosotros entendimos cuál era nuestro pecado. Nosotros entendimos un día que estábamos en un domingo pagano cuando estaba ordenado el Shabbat. Nosotros entendimos un día que habíamos dejado la Torá y la Torá es la voluntad del Padre y no puede ser desechada y es eterna y es de bendición. Entonces, cuando dice acá, dice que volveré a mi lugar. Recuerde, en Hechos nos dice, Yeshua se sentó a la derecha del Padre hasta el tiempo de restauración de todas las cosas y entonces volverá. Lo mismo dice acá, dice, volveré a mi lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado, busquen mi rostro, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, porque hay un plan para las dos casas, y en su angustia me buscará. Venid y volvamos a Yahweh, volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará. Y en el versículo 6.2 aquí lo anuncia. Y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Miren si no es perfecto el anuncio de la resurrección. Dice, primero vendrá Yeshua, vendrá a Efraín y a Judá. Él estuvo en medio de Judá como cachorro de león, los regañó, les enseñó, les hizo muchas advertencias con respecto a las tradiciones de hombres, todo esto. Pero él fue y buscó a la casa de Israel, dijo que ese era su propósito. Volvió al cielo y va a estar en el cielo hasta que reconozcamos todo, la casa de Judá y la casa de Israel, nuestro pecado. Entonces ya dice, después de 2 días nos dará vida y en el tercer día nos resucitará.
cuántos días han pasado después de la muerte, de la vida y muerte de Yeshua? 2 días, porque la palabra nos dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, nos dará vida después de 2000 años. Tuvieron que pasar 2000 años para que nosotros, los ojos de nosotros fueran abiertos y pudiéramos volver a la vida. Los que ya volvimos a la Torá, ya estamos otra vez en la vida. Resucitamos, volvimos a la vida, porque la Torá es vida. En cambio, las personas que todavía están en la iglesia, pero están sin la Torá, contaminados todavía, están esperando. Pero dice acá que en su angustia buscarán. ¿Por qué en angustia? Nosotros escuchamos el llamado, pero muy pronto, cuando comience el final de los tiempos que está anunciado antes de la venida de Yeshua, muchos en su angustia sabrán que no hubo un rapto, que todas esas cosas que se habían dicho no eran ciertas, y en la angustia buscarán otra vez volver a la vida a través de la Torá, volver a las fiestas, volver al Shabbat, volver a la bendición, volver a Israel, a la cobertura del Padre. Dice, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno. Ese no es lo que estamos haciendo, lo que hace que volvimos a la Torá. Cada día lo conocemos más, cada día conocemos más su poder, entendemos más las Escrituras. Dice, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es decir, las dos venidas del Mesías, una temprana y una tardía. Una temprana en las fiestas de primavera que estamos celebrando, cuando Él vino a cumplir las fiestas de Pesach, muriendo en el día 14, estando en la tumba a partir del día 15 y resucitando en el día de los primeros frutos. Y el Espíritu, el Rúa, que vino en la fiesta de Shavuot, y vendrá Yeshua en la lluvia tardía, en el día de Yom Teruah, y en el día de Yom Kippur, que se hará el juicio al mundo, y en Sukkot, cuando se celebrarán las bodas. Así que, como ustedes ven, toda esta profecía es perfecta. Recordemos algo, todo lo que hizo Yeshua estaba directamente relacionado con su misión, con un mensaje. Nada ni los milagros de Yeshua, ni las parábolas, ni nada son así tan simples como las leemos. Cada milagro tiene un mensaje detrás. Cada parábola tiene un mensaje que no todo el mundo puede entender. Recuerde que le preguntaban a Yeshua que por qué hablaba en parábolas, y dijo que para que muchos, aunque la escucharan, no la entendieran. Tenía que haber un corazón dispuesto, que el Padre supiera que ya ese corazón estaba listo para Él revelarle el mensaje que había detrás de cada evento en la vida de Yeshua. Vamos a ver unos ejemplos, pero muy rápido, solo para que las personas que nunca han visto esto puedan entender de lo que estoy hablando, que todos los milagros tienen relación con la misión de Yeshua. Miremos, por ejemplo, el primer milagro, que fue la transformación de agua en vino. ¿Y por qué se hizo en Caná de Galilea? ¿Por qué ese fue el primer milagro? Y desde el principio ya encontramos algo profético. Juan 2:1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas. ¿Cuándo van a ser las bodas según la profecía? Si después de 2 días la casa de Israel y la casa de Judá ya son resucitadas juntas y el Mesías viene, en el tercer día, ya cuando terminó el segundo día y comienza el tercer día, son las bodas. Entonces, ¿por qué dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea? Esto no es un detalle simplemente que, pasaron 3 días y lo pusimos. No, tiene un sentido profético. ¿Qué fue lo que anunció Oseas? Que la redención o las bodas eran después de 2 días. ¿Qué significa Caná de Galilea? Caná significa compra, redención. Fíjense, verá, al tercer día se hicieron unas bodas en la redención. Sería la traducción exacta si fuéramos literalmente al nombre de Caná. Él dice, no voy a entrar en esto, más adelante vamos a ver un estudio solo sobre los milagros y las parábolas para que vean qué increíble es entender todo. Pero miremos esto, él dice que
Recuerdan, ustedes yo creo que todos saben el texto de las bodas de Caná. Y dice que transformó, bueno, el agua en vino y viene todo el diálogo con Miriam, la madre de Yeshua. Pero el mejor vino dice que venía para cuando estuvieran embriagados, que decía el maestresala, decía que siempre se dejaba el mejor vino para cuando la gente estuviera embriagada. ¿Quién iba a estar embriagado? La casa de Efraín, la casa de Israel. ¿Por qué sabemos? Porque Isaías 28:1 habla de los ebrios de Efraín. Entonces ya vemos que, mire, así vamos a entrar y más adelante vamos a ver esos estudios donde cada palabra de los milagros, de las parábolas, de todo, tienen su correspondencia en el Tanakh. No nos lo estamos inventando, está escrito en el Tanakh. No es nada aquí que estemos inventando. Ahora, miremos por ejemplo el caso de la resurrección de Lázaro. Como les digo, no estoy dando todo el significado, solamente para que ustedes vean que tiene que ver. ¿Por qué resurrección? ¿Por qué Lázaro? ¿Por qué dos hermanas? ¿Por qué Lázaro tenía dos hermanas? Eso no es una casualidad, simplemente que Yeshua conoció una familia donde había dos hermanas. No, eso no es así. Lázaro significa Elohim ha socorrido. Lázaro estaba enfermo. Si nosotros leemos a Ezequiel, dice que la casa de los exiliados de Israel son enfermos. Lázaro vivía en Betania. Betania quiere decir casa de la aflicción. La casa de Israel que estaba enferma por el pecado está en la casa de aflicción. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Ezequiel 23 nos dice que hay dos, dice que hay en una parábola dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. ¿Quiénes son? La casa de Judá y la casa de Israel. En su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, pues fueron estrujados sus pechos virginales. La mayor se llamaba Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron Ahola Samaria y Jerusalén Aholiba. Entonces ahí vemos que están hablando de la casa, Jerusalén de la casa de Judá y Samaria de la casa de Israel. Eran las dos hermanas. Entonces, ¿por qué Lázaro tenía dos hermanas? Pues porque Lázaro tipifica la resurrección de Israel y las dos hermanas tipifican las dos casas. Eso no es una coincidencia. ¿Cuánto esperó Yeshua para venir a resucitar a Lázaro? También 2 días. Dice en Juan 11:6, cuando yo que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días. O sea, estuvo 2 días como escondido todavía hasta poder venir ya a resucitarlo, pero solo lo busca en el 4.º día. ¿Por qué la resurrección de Lázaro es en el 4.º día? Porque Yeshua vino al mundo a volver a reunificar a Israel y a redimirlo en el año de 4.000 años después de la creación, en el 4.º día de la creación. Entonces, todas estas cosas nos muestran lo que yo les estoy diciendo. Juan 11 dice Yeshua que Lázaro que tipifica a Israel no está muerto, sino que está dormido. Lo mismo que nosotros hoy. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Nosotros estábamos dormidos. Por eso Él viene y de pronto nos sopla sobre nosotros su espíritu de vida. Y nosotros volvemos a la vida de la misma manera como Él resucitó a Lázaro. Cuando Yeshua tuvo misericordia de los 10 leprosos, los leprosos son tipología de los dispersos de Israel. ¿Por qué 10? Porque eran 10 tribus. ¿A dónde estaban los 10 leprosos? Dice que estaban afuera del campamento. ¿Dónde estaba la casa de Israel? ¿O dónde está? Fuera del campamento de Israel por su pecado. Entonces, así vemos que todo esto. En la parábola del buen samaritano, también, de nuevo volvemos con lo de los 2 días. Muy interesante. Miren esto. En la parábola del buen samaritano, dice en Lucas 10:30, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Qué quiere decir? Jerusalén donde está la Torá, porque eso nos dice Isaías 2, que de Jerusalén saldrá la Torá, y bajó a Jericó, o sea, dejó atrás la Torá y se vino al mundo. Fue herido, los sacerdotes pasaron de largo, los levitas pasaron de largo, pero ¿quién se compadeció de la casa de Israel? Un samaritano. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy? Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Quién está buscando a la casa de Israel?
los levitas, los sacerdotes, la casa de Judá, no, ellos ni siquiera quieren que el mensaje nos llegue. ¿Quién está buscando a la casa de Israel? ¿Quién está teniendo misericordia de la casa de Israel? La misma casa de Israel, los samaritanos. Ahora, miren esto tan interesante. Samaritano significa guardián. Y la palabra guardián es la palabra nosri, que es la misma palabra con la que se conoció a los discípulos de Jesús. Eso no es una casualidad. Por ejemplo, en Jeremías 31:6 dice, porque viene el día en que los guardias proclamarán en las alturas de Efraín, venga, subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. ¿De qué está hablando? Venga el día sería, porque viene el día en que los nosrim, o sea, ¿quiénes fueron llamados así? Los discípulos de Yeshua. Es como si dijera, porque viene un día que los discípulos de Yeshua proclamarán desde el monte de Efraín, vengan y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Eso no es hermoso ver uno cómo la palabra es perfecta, perfecta. Es que no hay nada que se salga de orden. ¿Cuántos días pagó el buen samaritano al del hostal para que cuidara al que había sido herido? 2 días. Y le dijo, y si me demoro un poco más, después te voy a pagar. Pero le pagó por 2 días. 2 días que son, ¿qué? 2000 años. Volvemos a lo mismo. Después de 2 días nos resucitará. En el tercer día resucitará. Después de 2 días de cuidado de esa casa de Israel herida, entonces volverá otra vez ese samaritano, el que tuvo misericordia de él. Entonces, de todo esto nos está hablando. Tenemos un patrón de que pasarían 2000 años y después de 2000 años la casa de Israel sería resucitada. Es el mismo prototipo de la resurrección de Yeshua. 2 días pasó, en el tercer día él resucitaría otra vez a la vida. Así que ya vamos viendo cuál es el mensaje a la casa de Israel. El mensaje a la casa de Israel es muy claro. Van a pasar esos 2 días que yo voy a pasar en la tumba. Yo voy a estar 2000 años. Voy a estar como oculto. Solo mis discípulos son los que los van a llamar, los van a buscar. Ahora, después de esos 2 días, la casa de Israel va a resucitar. Yeshua anunciaba el cumplimiento de la promesa hecha a la casa de Israel. ¿Y cuánto ha pasado? 2000 años. Así que estamos en el tiempo de resurrección. Nosotros por eso es que estamos volviendo otra vez a la Torá. Por eso estamos escuchando el llamado del Eterno. Porque es el tiempo cumplido exactamente. Ahora, vamos a ver en el otro punto. ¿Por qué la señal de Jonás? Ya vimos entonces dónde estaba profetizado. Está profetizado en Oseas y fue profetizado a través de los mismos milagros de Yeshua. Pero vamos a ver ahora por qué Yeshua habla de la señal de Jonás como una de las muestras, como una de las señales claves, para entender la resurrección. Bueno, miren qué interesante. Vamos a analizar a Jonás y a ver qué tiene que ver con resurrección. Miren esto tan interesante. A mí me ha parecido tan hermoso que les digo que aún haciendo el estudio me emociona tanto. Jonás, el nombre de Jonás en hebreo es Jonah, que significa paloma. Esa paloma fue enviada a Nínive. ¿Qué quiere decir paloma? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué el nombre de Jonás? Recuerde, los nombres en hebreo tienen un significado exacto. Por eso a Abraham, el padre le cambia el nombre por Abraham. Por eso a Pedro le cambia el nombre. Por eso a Pablo le cambia el nombre. Es decir, él tiene un significado de acuerdo a la misión misma que tiene. Ahora, ¿por qué Jonás, el nombre de Jonás, que es Jonah, que significa paloma?
Cuando nosotros vamos al libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, entendemos muy claro quién es esa paloma. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Aquí está el Padre mismo en su misericordia hablándole a su pueblo, hablándole a esa novia que le había sido infiel, que se había ido. Le está hablando con todo el amor y la misericordia que él tiene en su corazón. Y le dice, porque ha pasado el invierno, es decir, ese tiempo difícil, ese tiempo profetizado, estamos otra vez en el tiempo, ahora sí ya estamos en el tiempo de la resurrección. Y dice, la lluvia se fue, se han mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Es otra vez como que vuelve otra vez ese gozo de Israel. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos. Ustedes recuerdan que una de las señales que dijo Yeshua para conocer el final de los tiempos era que la higuera iba otra vez a dar fruto. Y es lo que está pasando, la higuera está dando fruto. Nosotros estamos volviendo a la Torá, ese es el fruto de la higuera, porque la higuera es sinónimo de Israel. Nosotros volvimos a Israel, volvimos a la Torá, volvemos otra vez a las escrituras. Entonces dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven, ven, paloma mía, dice el Padre. Dice, porque él manda esa paloma a anunciar, pero miren, miren quién es la paloma. Esa es la amada del Eterno, es la amada del Padre. Dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Todo este libro que es tan precioso nos está hablando ya de un significado hermoso de la paloma, la amada, el amado hablando y llamando a su amada para que venga de regreso, para que salga de esas cuevas donde no está viendo la luz y venga a la luz de la Torá. Ahora, ¿por qué la historia de Jonás es en Nínive? Nínive es una ciudad asiria cercana al actual Mosul en Irak. Nínive, miren, es muy interesante porque Nínive es mencionada por primera vez alrededor del año 1800 antes de Yeshua, como una ciudad con un templo dedicado a la diosa Ishtar. Es bien curioso que la resurrección es siempre ligada al tiempo, al día del culto a la diosa Ishtar. Ustedes saben, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos se celebra el domingo una de las fiestas más paganas de la historia, que es Easter, que se relacionó directamente, dicen que es la resurrección de Yeshua, y se celebra con conejos y con huevos, que no tienen nada que ver, por supuesto. Y es una celebración, como el mismo nombre lo dice, a la diosa Ishtar. Es bien curioso que Jonás va a la ciudad donde estaba el culto a la diosa Ishtar. Y era muy famosa Nínive por ese templo que estaba dedicado. También se menciona en la Biblia como una ciudad edificada por el rey Nimrod, bisnieto de Noé, en Génesis 10, 7, 11. Nínive significa la casa del pez. Así que vamos a recordar un poquito las lecciones anteriores. Cuando le dan la promesa, cuando Jacob le da la promesa a Efraín, ¿qué dice acerca de Efraín? Dice que Efraín se va a multiplicar como peces en la tierra. Y por eso recuerden que habíamos visto que por eso es que Yeshua le dice a los discípulos que vayan a buscar a Efraín a la casa de Israel, y le dice que los hará pescadores de hombres. ¿Por qué? Van a ir a pescar esos peces. Los pescadores pescan peces. Así parezca redundante, pero es que así es. Entonces, Nínive significa la casa del pez. Así que ¿a dónde está él mandando a Jonás? Lo está mandando a la casa del pez, donde está Efraín. Pero en este momento todavía no está Efraín. Esto es el anuncio profético.
porque todavía en el momento donde cuando Jonás va, Nínive es simplemente una ciudad pagana. Ellos después conquistan a la casa de Israel y se llevan las 10 tribus cautivas, pero en el momento de Jonás todavía no había ocurrido. Ahora, entonces Efraín es comparado a peces. ¿Por qué manda el Eterno a Jonás a que vaya a una ciudad pagana? Si eso no se ve en el resto de la escritura. En el resto de la escritura, por ejemplo, los egipcios que se unieron ahora en el Pesach cuando salieron de Egipto, que eligieron unirse al pueblo de Israel, fueron aceptados. Está bien, ellos vieron el poder del Padre y ellos vinieron y se unieron. Pero lo curioso es que nunca el pueblo de Israel fue enviado a una ciudad pagana, solo en el caso de Jonás. Siempre los profetas le hablaron al mismo pueblo de Israel. Aquí en este caso sí va Jonás a Nínive. La casa de Israel, como les digo, fue esclavizada por esos asirios en el 722, pero desde el tiempo de Jonás ya eran una amenaza. Jonás además era un profeta nacido en Galilea, nacido en la tierra de Zabulón y Neftalí. Y si recordamos la profecía de Isaías de la tierra, en la tierra de Zabulón y de Neftalí, vendría esa gran luz a los gentiles. Se dan cuenta que todo todo corresponde una cosa con la otra. Jonás, vamos a analizar un poquito a Jonás. Dice, esto es un libro muy corto, pero no lo vamos a ver todo de todas maneras. Jonás 1:15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Bueno, ya ustedes recuerdan la historia. Si no, les pido que la lean después, como Jonás, el padre lo envía a Nínive, pero él no quería ir. Además, porque todos tenían miedo de la gente de Nínive, que se caracterizaba por ser muy cruel y muy violenta. Y él toma un atajo para no cumplir con la orden, pero finalmente, ya saben todo cómo fue la historia. El mar estaba embravecido, y Jonás sabe que es por causa de él y les dice que lo echen al mar. Temieron aquellos hombres al Eterno con gran temor y ofrecieron sacrificio al Eterno e hicieron votos. Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es bien interesante lo que está pasando acá. Muchas personas dicen que eso es una historia, eso no puede ser cierto. Yo siempre pienso, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo el universo, cada planeta, el que hizo el sol, la luna y las estrellas, es poderoso para hacer lo que quiere. Y para enviar un pez del tamaño que él quiere, porque lo tenía listo para Jonás. Se llame pez o se llame submarino, como lo quiera que se llamara, o como la forma que quiera darle. Pero yo, como siempre, creo en un Elohim todopoderoso. Entonces creo que tenía, como dice la palabra, un gran pez preparado. Ahora, viene el capítulo 2, que es la oración de Jonás. No lo vamos a leer aquí todo, porque se nos haría muy, muy largo. Pero hay algo que es muy interesante en el paralelo con Yeshua que estamos aquí analizando. La oración de Jonás es el Salmo 88. La oración que hace Jonás es a través de los salmos, varios salmos, él empieza a repetirlos. Ahora, cuando Yeshua está en la cruz, también sus palabras son el Salmo 22. Y mire, tantos hoy y mañana en la tradición católica o en la tradición cristiana, vamos a escuchar tantos mensajes sobre estas palabras, pero realmente, ¿qué estaba diciendo Yeshua? Yeshua estaba anunciando el salmo donde se hablaba de él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Que Dios mío, clamo de día, no me respondes, y de noche, pero no hay reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Como dice en el verso 14, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, porque perros me han rodeado. Recuerden que los perros eran los gentiles, me han cercado, cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos.
Lo que Jesús estaba recordando ahí en el madero era el salmo que anunciaba lo que estaba sucediendo. Era una manera como de decirle a la gente, mire, lean el salmo para que ustedes se enteren de quién soy yo, qué es lo que está pasando, porque eso estaba profetizado. Por eso él empieza con esas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Jonás y Yeshua tienen hacen la misma cosa, que es orar sobre los salmos en el momento de aflicción. Pero sigamos acá, sigamos con Jonás. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios cuando ya Jonás, perdón acá, vino palabra del Eterno por segunda vez a Jonás y diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno. Y era Nínive ciudad grande en extremo. ¿Cómo va a ser la casa de Israel? Grande en extremo. Dice como la arena del mar, imposible de contar, de toda lengua, de toda nación, dice en Apocalipsis también. Era grande en extremo, de 3 días de camino. Otra vez, tenemos de donde él estaba 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No, Jonás solamente decía estas palabras, pero miren la reacción de los hombres, que recuerden, primero que no eran hombres que creyeran en el Eterno. Ellos eran un pueblo pagano que tenían sus templos a los dioses falsos, pero la reacción de ellos fue inmediata. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó del vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, hasta los animales, imagínense, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les haría y no lo hizo. Ustedes se han preguntado alguna vez, pero un momentico, una gente que es famosa por ser tan mala, que es tan pagana, que ni siquiera creen en el Elohim de Israel, que seguramente en esos tiempos que no había ninguna comunicación, ni habían escuchado hablar de él. ¿Por qué? Porque entra un profeta y les dice que dentro de 40 días Nínive va a ser destruida, y todos creyeron hasta este extremo, que se ponían silicio, ceniza, que se arrepintieron. ¿Ustedes han pensado alguna vez por qué? Saben que aprendí una respuesta muy interesante estudiando con uno de mis mejores maestros, que es Rico Cortés. Ustedes saben que de él yo he aprendido muchísimo y siempre le doy gracias al Eterno por la vida de él. Aprendí algo muy interesante y conseguí un libro bien interesante sobre esto. Ya les voy a decir qué es. Jonás, bueno, vamos a verlo primero antes de terminar acá. Bueno, me va a tocar. El punto es este. El punto es este. En el Medio Oriente antiguo, las aguas representaban para esos pueblos paganos el centro de su fe. O sea, todo estaba centrado en las aguas. Esa fue la razón por la que la primera plaga en Egipto fue contra las aguas del Nilo. Los dioses de las aguas eran los que tenían la mayor importancia. Ahora, no solamente en los mismos pueblos paganos, también en las escrituras nosotros encontramos muchos registros de la importancia que tenían las aguas en cuanto a todo esto. Por ejemplo, se decía esto en la tradición del Antiguo Oriente, que el mar era la puerta del Seol, que Baal era el dios de la tormenta. Siempre se hablaba de descender al Seol, no de ascender al Seol. O sea, se sabía que el Seol tenía que estar
en las profundidades, no arriba, porque siempre se hablaba de descender. En el mar estaba Abadón, el dios del abismo. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón están delante del Eterno, cuanto más los corazones de los hombres. ¿Dónde está el Leviatán? Dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Salmo 74:14, mayugaste la cabeza del Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase con él. En Isaías 27 dice, en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Siempre, no solamente en las escrituras, pero todas esas tradiciones de los antiguos egipcios y de todos esos antiguos pueblos del Medio Oriente, en todas esas tradiciones paganas, en el agua estaban esos dioses a los que ellos les servían, De ahí que cuando Jonás, cuando ellos a Jonás lo lanzan al mar, lo traga una ballena, pero la ballena o ese pez grande que dice la escritura, viene y lo bota otra vez, digamos que lo vomita en la playa. Y con toda seguridad que lo tuvieron que haber visto muchas personas. No iba a ser el Eterno que eso sucediera sin que nadie lo viera. Cuando ellos ven que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en medio del agua y aún en medio del pez y no murió, ya ellos sabían que el Elohim de Jonás era un Elohim poderoso, muy poderoso. Por eso pienso, y después de estudiar todos estos versículos y todas esas tradiciones, en un libro muy interesante que conseguí, como les digo, por recomendación de Rico, bien interesante ver cómo en las aguas estaban la fuerza de esos dioses, todos esos dioses paganos que a los cuales ellos les servían. Así que el hecho de haber salido Jonás de las aguas hizo que ellos temieran y que ellos supieran, si nos está diciendo que el Elohim de él nos va a destruir dentro de 40 días, así va a ser. Ellos no tenían ninguna duda. Por eso ellos corren a arrepentirse. Pero claro, eso es lo que estaba ocurriendo, pero el mensaje, vamos a verlo entonces. Es muy interesante entonces que Jonás pasa los 3 días, pasa las 3 noches y viene a hablarle a un pueblo gentil que está en pecado. Lo mismo, Yeshua muere, pasa los 3 días, las 3 noches en el sepulcro y sale, y tanto él y sus discípulos siguen viniendo a todos esos pueblos gentiles, que a la casa del pez donde está Efraín, a ese Nínive a través del mundo, que es la casa del pez donde está Efraín. ¿Y por qué se arrepiente Efraín? ¿Por qué nosotros seguimos, cuando seguimos a Jesús? Porque yo tengo que hablar de esa experiencia porque yo lo conocí cuando era Jesús y cuando venía de todo el mensaje cristiano. Así que, ¿por qué lo seguimos? Porque vimos algo extraordinario en su resurrección. Por eso Pablo decía, si Yeshua no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, algo milagroso, como los que vieron a Jonás, esos que vieron, pero este hombre lo botó un gran pez aquí y estuvo 3 días en el agua, y todos esos dioses que hay en el agua, todo ese Leviatán, él pudo sobrepasar el poder de esos dioses. Tiene que ser que hay un Dios poderoso que lo que está detrás de este mensaje. Lo mismo ocurrió con nosotros.
Exactamente igual. Nosotros creímos en la resurrección, que es un hecho extraordinario. Como que murió y hay una tumba vacía y nadie puede decir dónde está Yeshua. Él resucitó, nadie ha podido decir que no. Nosotros creímos a ese anuncio. Entonces creímos, como en el tiempo de Nínive, si el Elohim de Yeshua es tan poderoso para levantarlo de los muertos, en ese Elohim es que nosotros vamos a creer. Se dan cuenta de la similitud tan impresionante que hay entre los dos casos. Y aún en el capítulo 4 encontramos algo que es bien interesante, porque Jonás vio la reacción, Jonás vio todo el pueblo en silicio, en ayuno, hasta los animales. ¿Qué era lo lógico? Que Jonás se alegrara, que dijera, uy, qué maravilla, mire la misión cumplida. Mire y le dijera al padre, ay padre, qué mal, mire cómo hice de bien la misión, que vea que todos se arrepintieron. Pues no. El capítulo 4 nos dice que Jonás se enojó muchísimo porque el Eterno había tenido misericordia de ese pueblo pagano y gentil. Entonces dice, Jonás se apesadumbró en el extremo y se enojó. Y oró al Eterno y le dijo, ahora Eterno, eso era lo que yo decía estando aún en la tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Elohim clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, en vez de destruirlos a estos paganos, ¿por qué tuviste misericordia de ellos? Entonces le dice Jonás, ay, quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Entonces el Eterno le contesta, el Padre le contesta, ¿haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de Nínive y se hizo una enramada y se sentó a la sombra para ver qué acontecía, pero bien enojado de ver el regreso de esa gente otra vez al Eterno. Ahora, pero dice que preparó el Eterno una calabacera, la que creció sobre Jonás, y para librarlo del malestar del sol, y él se alegró, pero a la siguiente mañana envió un gusano que la comió. Entonces dice que aconteció que al salir el sol preparó el Eterno un recio viento e hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Entonces el Eterno le dijo, tanto te enojas por la calabacera, que él dijo, sí, me enojo hasta la muerte. O sea, él estaba bien enojado con todo este cuento. Y le dice el Eterno, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en la otra noche pereció. Y no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ustedes pueden ver la similitud del mensaje en la parábola del hijo pródigo. Cuando ese hijo pródigo se pone en pie y dice, voy a regresar a la casa de mi padre, porque allá hasta el último siervo está mejor. El hermano que lo ve venir se enoja muchísimo. No se pone feliz, ay, mi hermano volvió. No, se enoja. Un momento, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a tener misericordia de él? ¿Por qué vas a tener otra vez por qué le vas a volver a dar el anillo? ¿Por qué le vas a volver a dar la autoridad? ¿Por qué le vas a restituir su herencia? Entonces, es exacto lo que sucede acá. Aquí está Jonás como el prototipo de la casa de Judá, que aún hoy está bien enojada por el regreso de nosotros a la Torá, del regreso de la casa de Israel. Pero lo tenemos que entender porque así está profetizado. Así está profetizado. Y el Padre mismo dice, yo tuve misericordia. Si hoy le pregunta a la casa de Judá al Eterno, pero tú, ¿por qué tienes misericordia de estos gentiles, paganos, de estos perros, como decían ellos, que son menos que animales, como enseñan hoy? Bueno, todo este mundo de cosas. ¿Cómo es que ellos están volviendo a la Torá? La respuesta del Eterno va a ser la misma que le dice a Jonás. Mira, ¿cómo no voy a tener piedad de lo que yo mismo elegí? Él eligió a Israel, nosotros fuimos los que salimos. Él, ¿cómo no va a tener misericordia de nosotros? Dice, si son una cantidad que ni sabíamos distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Ustedes pueden ver lo que es el amor y la misericordia del Padre
Entonces ahí es cuando entendemos la relación que existe entre el mensaje de Jonás, que es de salvación a los gentiles, y el mensaje de la resurrección de Yeshua, que es a enviarlo a la casa del pez, a la casa de Efraín, a ese Nínive, con un mensaje de misericordia de parte del Padre. Porque Nínive ni estaba lejos de arrepentirse, nosotros también, estábamos bien lejos de arrepentirnos, pero vino el Padre con esas palabras de amor y nos enamoró y nos llevó al desierto y allí nos habló al corazón. Aunque se enojen en este momento, un día lo van a entender y todos con gozo vamos a estar unidos en la mano del Eterno. Sigamos adelante entonces. En Lucas 11:27 dice, mientras él decía estas cosas, ya está hablando Yeshua, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, no, antes bendecidos los que escuchan la Torá del Eterno y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será el Hijo de Hombre a esta generación. Yo de verdad que en este punto que ya terminamos aquí este segundo punto, vamos a continuar con los demás, pero espero que les hubiera quedado claro esta relación de acá. ¿Cuál es la señal a los ninivitas? Para mí ha sido algo grandioso entenderlo. Ahora, cuando Jonás entonces, con esto cerramos, salió de las aguas, bueno, no, esto ya lo vimos, perdón, vamos a seguir con el punto 3. Ya vemos entonces la relación entre lo de Jonás y la resurrección. Vamos a ver el punto 3, importancia y testimonio de la resurrección. Volviendo entonces al tema de la resurrección, entonces, ¿cómo supo Judá que él sí había resucitado? ¿Supo o no supo? ¿Supo o no supo? Porque recuerden que vimos al principio, Yeshua resucitó y se fue a Galilea. Mateo 27, 50 dice, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ya está en él el madero. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense esto. Judá sí tenía muchísimos datos acerca de la muerte y de la resurrección con cosas extraordinarias. No solamente lo que vieron el día de la muerte, porque recuerde que dice que desde el mediodía hubo una densa oscuridad en Egipto. En Egipto, óigame a mí. En Jerusalén hubo una oscuridad, también hubo un terremoto, pero también nos dice acá que los sepulcros se abrieron después de que la tierra tembló y los santos, es decir, el pueblo de Israel, no fueron gentiles los que resucitaron, los santos son los israelitas, los judíos que habían allí, se levantaron, muchos de ellos se levantaron. Y dice que después de la resurrección vinieron a la santa ciudad, o sea, vinieron a Jerusalén. Ustedes se imaginan la sorpresa de Judá de ver seguramente sus familiares, sus amigos, otra vez vivos. Ellos habían visto la resurrección de Lázaro, recuerden. Y Lázaro no duró mucho tiempo resucitado porque dice que inmediatamente hicieron un complot para matarlo antes de que más personas creyeran. Ahora tenían el problema de muchísimos que habían resucitado. También dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el hijo de Yahweh, el Hijo del Eterno. Ellos también en el lado romano, ellos supieron que habían acabado
de sacrificar el que verdaderamente era el Hijo de Dios. En Mateo 28:10 dice, entonces Yeshua les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellos iban, he aquí, uno de los guardias de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido. Imagínense, él resucitó, la piedra fue movida por los ángeles. Recuerden que era una piedra gigantesca. Entonces, y recuerde que los sacerdotes le habían dicho que pusieran una legión, que era un grupo grande de soldados romanos para que estuvieran guardando el sepulcro, porque dijeron, no vaya a ser que vengan los discípulos y se lo lleven y digan que resucitó, porque él lo había anunciado. Entonces, esta misma guardia dice que fueron a los sacerdotes de nuevo y le contaron todo lo que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron dinero a los soldados, diciéndoles, ustedes van a decir ahora, sus discípulos vinieron y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque claro, si ellos decían que todo eso había ocurrido porque estaban dormidos, pues los iban a castigar a ellos porque era una guardia. No se suponía que iban a dormir. Pero ellos se pusieron de acuerdo, nosotros los ponemos a ustedes a salvo. Dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, hasta el día en que fue escrito el Evangelio. Ahora, entonces ya llevamos, primero ellos vieron lo que sucedió en el madero, ellos vieron la resurrección de muchos de los judíos que habían muerto antes. Ahora la misma guardia les está diciendo todo lo que sucedió acerca del tema de la resurrección. Pero vamos a ver más adelante, porque hay otras pruebas. Ellos hubieran podido quedarse con eso, con ese pacto que hicieron. No, diga que fue que se lo llevaron. Pero ¿por qué sabemos que eso no les dio ningún resultado? En Hechos 10:40 dice, a este levantó Yahweh el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios que el Eterno había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que el Eterno ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto es una prueba de que no se presentó a todo el pueblo, solamente se presentó a los discípulos. Pero miremos el consejo de Gamaliel. Entonces, les decía, ellos hacen el pacto con la guardia, pero ¿por qué sabemos que no funcionó? Porque aquí aparece Gamaliel diciendo algo muy interesante. Ya recuerde, ya pasó la resurrección, ya están en todo el proceso está hablando a ver, un momentico, aquí estamos en Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en el pueblo, ya sabemos quién era el doctor de la ley Gamaliel, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, porque los apóstoles estaban hablando en el templo y en la sinagoga, estaban hablando de la resurrección. Ellos no se habían ido todavía a Galilea a hablar de la resurrección. Ellos estaban hablando, aquí ya Jesús había ascendido, pero ellos todavía no habían salido, no habían ido todavía los gentiles. Ellos le estaban hablando al pueblo judío. Entonces miren qué interesante lo que dice Gamaliel. Les dice, varones israelitas, mirad, hacen salir los apóstoles, los hacen salir a los discípulos y les dice a los que quedaron allí, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de ese se levantó Judas el Galileo en los días del censo y se llevó mucho pueblo. O sea, estos eran eventos que habían pasado antes de Yeshua. Y pereció también Judas el Galileo y todos los que le obedecían fueron dispersos. Pero entonces en el 5:38 les dice Gamaliel,
ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si es del Eterno, no la podréis destruir. No seáis que tal vez ustedes se encuentren luchando con el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué este Gamaliel, que era doctor de la ley, que era venerado en todo el pueblo, por qué no les dijo allá en el templo, delante de los discípulos, mire, eso es mentira, ustedes se llevaron el cuerpo de Yeshua, él no resucitó? No, ellos no pudieron porque ellos tenían suficiente testimonio, ellos sabían que no podían refutar la resurrección. Entonces más bien tenían que acosar a los discípulos para que no hablaran. Pero aquí el consejo de Gamaliel, hoy lo vemos como un consejo muy sabio y que a nosotros mismos nos confirma la resurrección. Porque les dice, si este consejo es obra de hombre, se desvanecerá. Pero si es del Eterno, no lo podréis destruir. Pues mire, han pasado 2000 años y nadie ha podido destruir la veracidad de la resurrección y el pueblo que hemos creído en la resurrección de Yeshua y que nos seguimos multiplicando como la arena del mar. Nosotros, toda esa casa de Israel, todos esos gentiles que creímos desde el principio en Yeshua, somos parte de la prueba de que esto era una obra del Todopoderoso, porque nadie la ha podido destruir. No importa cuánto se ha contaminado, cuánto sea, aquí la obra continúa. Ahora, cuando Pedro está ante el concilio, sucede algo también muy, muy significativo. En Hechos 4:6 dice que el sumo sacerdote Anás y Caifás, que fueron testigos presenciales y de primer orden en la muerte y resurrección de Yeshua. Y Juan Alejandro dice, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua de Nazaret, a quien vosotros sacrificasteis, les está diciendo Pedro, a quien vosotros crucificasteis, a quien el Eterno resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Están hablando de un hombre que acaba de ser sanado por él. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se dan cuenta a quién le está hablando Pedro? Le está hablando a Caifás. Y Caifás, recuerden que fue el que profetizó que Yeshua estaba muriendo por Israel. Que recuerdan cuando dice que es mejor que este hombre muera por la nación y no toda la nación perezca. Y Caifás también dijo que Yeshua estaba muriendo para reunificar a Israel. Y aquí aparece Pedro diciéndole, delante de él, en su propia cara, que resucitó. Y ellos lo negaron, no pudieron negarlo. Así que sabemos por la misma constancia de las escrituras que ellos tuvieron que aceptar al final, aunque hicieron todos los tratos iniciales. Pablo también cuando le habla a los corintios, recuerden que Yeshua se apareció a más de 500 hombres en una sola vez, y muchos de ellos estaban vivos en Corinto cuando Pablo está allá. Y Pablo está hablando de la resurrección, así que tenía testigos presenciales allí. Y él mismo está diciendo, y si Yeshua no resucitó, van a nuestra predicación, van a nuestra fe, pues somos hallados falsos testigos del Eterno porque hemos testificado que el Eterno resucitó al Mesías, al cual no resucitó si en verdad los muertos resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Yeshua resucitó. Es decir, lo que él está diciendo es, nosotros hemos visto muchos hombres resucitados, por eso, y ustedes ahí que tenía testigos, dice que todavía vivían algunos, él les estaba dando las pruebas de la resurrección, porque ese evento sobrenatural de la resurrección es el que hace que nosotros nos rindamos frente al poder del Elohim de Israel. Aquí está cuando en 1 Corintios, cuando dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales vivían en el tiempo de Pablo todavía. Ahora, Yeshua resucitado y los discípulos. Vamos a mirar en esta parte. Mateo 28:8. Entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos.
Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que Yeshua les salió al camino diciendo, Shalom Alejem. Y ellas acercándose le abrazaron los pies y le adoraron. Ellas lo reconocieron, ellos sí lo reconocieron. Ahora, pero decíamos que el principio, que en Marcos 16 dice que después apareció en otra forma a dos discípulos. ¿Quiénes eran? Los de Lucas 24. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mire, Yeshua iba en otra forma, pero ellos estaban ciegos, tenían un velo para no conocerlo. ¿Y por qué sería esto? Les digo, ¿qué pláticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Yeshua Nazareno, que fue profeta, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Miren esto, palabras para poner en grandes titulares frente a la iglesia cristiana. Hermanos, por favor, lean bien, entiendan el llamado, no se pierdan esta bendición de la resurrección de la casa de Israel, porque dice ellos mismos, estos que eran los discípulos de Yeshua, que estaban tristes porque estaban esperando la resurrección, dicen en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. No dicen, nosotros esperábamos que él iba a construir o a inventarse una iglesia o a iniciar una iglesia gentil. No, él iba a redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido. Estamos hablando del día de la resurrección. Aunque nos han asombrado unas mujeres, las que fueron antes del día al sepulcro, y ellas vinieron y nos dijeron que él vive. O sea, ellos ya habían escuchado el testimonio de las mujeres. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron a las mujeres como las mujeres habían dicho, que fue Pedro, cuando fueron hasta el sepulcro. Entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Él no se dio a conocer físicamente. ¿Por qué? Porque el mensaje que él, a las mujeres se les da a conocer físicamente para que ellas vayan y den testimonio. Sí resucitó. Ahora nos manda otro mensaje. No, ahora nos manda otro mensaje. ¿Cuál es? Ustedes me van a conocer a mí. Ustedes, los que ya no van a estar como nosotros, que vinimos 2000 años después a este mundo, ustedes ya no me van a conocer a mí físicamente. Porque no hay una fotografía de él, no hay un retrato de él. Ustedes me van a conocer por la Torá, por lo que dicen Moisés y los profetas acerca de mí. ¿No es muy interesante? Y entonces dice, llegaron a la aldea a donde iban y se hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado entró y se quedó con ellos. Aconteció que estando sentados, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces ellos recordaron en la cena de Pesaj. ¿Y qué dijeron? Los ojos le fueron abiertos, lo reconocieron y él se desapareció de su vista. Ustedes ven la importancia. Él nos está diciendo, va a haber toda una generación que no me va a conocer físicamente, pero me va a reconocer por la resurrección, me va a reconocer por la profecía que hay de mí en la Torá y en los profetas, y me va a reconocer cuando recuerden cómo partí el pan para sellar ese nuevo pacto. Es precioso cuando hoy podemos ir más allá de lo que nosotros toda la vida habíamos entendido como tan simple, ¿no? Como que venimos de un nivel muy simple para ir profundizando cada día más. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrían las escrituras, ellos sentían ese gozo que nosotros hemos sentido sin conocerlo. Pero nosotros hemos podido experimentar lo mismo que estos hombres experimentaron. Y levantándose en la misma hora,
volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y les decían, ya venían con gozo a decirle al resto de discípulos, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Yeshua vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, shalom alejem, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados todavía, ya sabían que había resucitado, pero todavía al verlo, dice, se atemorizaron y pensaron que veía espíritu. Entonces él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Un momento, haga un alto acá. ¿Cómo nos dice el profeta Zacarías que Yeshua se va a revelar a la casa de Judá? Exactamente así. Dice el profeta Zacarías que en un solo día el Padre enviará su rúa y dice que toda la casa de Judá, sobre los descendientes de David, o sea, la casa de Judá, y dice que ellos mirarán al que traspasaron y él les mostrará las manos y los pies. Y ellos le preguntarán, ¿dónde te hicieron esas heridas? Y ellos le contestarán, me las hicieron en la casa de mis amigos. Ellos lo van a reconocer de esta misma manera. Cada palabra de Yeshua, cada evento tiene una importancia profética muy, muy grande. Esto cuando él les muestra las manos y los pies a esos discípulos que eran judíos, ellos eran judíos, recuerde, entonces, fíjense que los que iban por Emaús, dice que uno de ellos se llamaba Cleofas y Simón. Ellos no eran de los discípulos porque ellos acaban de llegar donde los 11. O sea, ellos sí, se ve que sí eran de los que andaban detrás de Yeshua porque sabían de la resurrección, pero no era de los 11. Así que a ellos se les aparece no físicamente, no se les revela por la escritura y se les revela a través de la Torá y a través de partir el pan. En cambio, así se revela a la casa de Israel, pero a los judíos se les revela mostrándole las manos y los pies, como dice Zacarías. Entonces le dieron a comer un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Era una prueba de la resurrección. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren qué palabras. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Yeshua. ¿Cómo podemos nosotros? Yo todavía les digo que de verdad yo no puedo entender cómo hay personas que hoy todavía creen que Yeshua era un hombre cualquiera como cualquiera de nosotros. Que todo estaba escrito de él en los salmos, en la Torá, en los profetas, en todo esto, y va a ser algo como esto, pero sigamos adelante. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que pudiesen ver a Yeshua en la Torá, a Yeshua en el Tanakh, a Yeshua en los salmos, y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí ya viene toda lo que es la comisión. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. A ustedes les está tocando ver la resurrección en vivo. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Está hablando de lo que sucedió 50 días más tarde en la fiesta de Shavuot, cuando el Rúa de Yahweh vino sobre ellos. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre ¿dónde? En el templo. Los discípulos nunca dejaron de ir al templo, ellos nunca dejaron de ser judíos.
Eso de que ellos empezaron el cristianismo y se volvieron cristianos, no es mentira. La escritura dice que ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Eterno. Claro, cuando ya destruyeron el templo, todo Judá fue esparcido. Pero hasta el momento que hubo templo, ellos fueron. Allí siguió siendo en el templo y en la sinagoga su sitio de reunión. Así que vamos entendiendo más profundamente lo que es la resurrección. En resumen, Jesús se presentó a María Magdalena, a las mujeres primero, después a los discípulos de Maús, después a Pedro, después a los 10 del aposento alto, después a los 11 en el aposento alto ya con Tomás presente, después a los discípulos en el mar de Tiberias, después a los 11 en la montaña de Galilea, a 500 hermanos, a Jacobo y por último a los que lo vieron en la ascensión. El mensaje posterior, ¿cuál fue? Y ya vamos terminando. El mensaje posterior, ¿cuál fue? La gran comisión. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje con el que mandó a Jonás a Nínive: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Lo mismo, ¿cuál es el mensaje? Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Fíjense estas palabras, que esas palabras no pueden ser para un hombre común y corriente. Tenía toda potestad dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Yo sé que en las traducciones dice que en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, pero les ruego que ustedes busquen en la parte de abajo de sus Biblias que tiene que haber un asterisco que dice que esas palabras fueron añadidas. El bautizo fue en el nombre. ¿Qué quiere? ¿Por qué el bautizo? El bautizo no es algo que se inventó allí Yeshua en ese momento. Era el proceso ritual que tenían que hacer en Israel para hacer una conversión. Tenían que sumergirse en las aguas. Aquí se iban a sumergir en el nombre de ¿quién? De Yeshua. Normalmente se sumergían en el nombre del rabino o de la persona que los había instruido en la Torá. Aquí esa inmersión va a ser en el nombre de Yeshua, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Todo lo que Yeshua habló. ¿De qué habló Yeshua? ¿Él habló de la gracia? No, Yeshua ni nombró la palabra gracia. Ustedes no encuentran en las escrituras ni una sola vez la palabra gracia. Yeshua solo habló de la Torá. Él explicó la Torá en el Sermón del Monte. Todo es Torá. Todo lo que se refiere a los milagros tiene que ver con la Torá. Así que Él les está diciendo: sumérjanlos en mi nombre, enseñándoles la Torá, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y dice también, cuando vio a Tomás, dice: bendito el que sin ver ha creído. Nosotros en ese caso fuimos bendecidos, porque nosotros creímos sin haberlo visto. Las naciones creerán al mensaje de Yeshua resucitado, como anticipo también de la resurrección de los huesos secos. Ustedes recuerdan, también esa resurrección de Yeshua es un anticipo de esos huesos secos de la casa de Israel y la casa de Judá, que se van a levantar al final, que ya nos estamos levantando, que ya los que hemos vuelto a la Torá ya estamos otra vez en la vida, ya estamos adquiriendo a través de la enseñanza y del aprendizaje de la Torá. Estamos aprendiendo, estamos teniendo piel sobre piel, cartílagos, estamos levantándonos hasta que lleguemos a ser un ejército, dice, muy numeroso y poderoso en extremo. Después de resucitado, hay varios eventos como el evento de la red, por ejemplo, que bueno, esto lo vamos a analizar más adelante cuando veamos los milagros. Pero en general, ¿cuál fue el mensaje después de la resurrección? Ir por todas las naciones llamando a la casa de Israel. Por eso Yeshua dijo: yo he venido solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a los discípulos les dice: comiencen por Jerusalén, por Samaria y después hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué? Porque en Jerusalén tenían que haber quedado muchos estaba Judá en primer lugar,
y estaban también descendientes de la casa de Israel. En Samaria ya estaba la casa de Israel, que digamos que en parte nomás se había alejado de Judá, pero tenían que ir hasta lo último de la tierra porque la casa de Israel se mezcló con los pueblos paganos y se volvió gentil y se fue por toda la tierra. En estos días hemos tenido una noticia que para mí ha sido de muchísimo gozo, y eso que no he podido confirmar toda la noticia, pero lo que he sabido es muy bueno, de grupos de creyentes mesiánicos, de regreso a la Torá, de regreso a Israel en Hong Kong. Es increíble ver cómo de verdad se cumple esto de que la semilla de Abraham sería de bendición a todos los lugares de la tierra. Ahora terminamos con esto, esto ya lo conocemos, entonces vamos a terminarlo solamente muy rápidamente, pero es muy importante, porque no podemos terminar el tema de la resurrección sin saber que es el cumplimiento de la fiesta de primeros frutos o Yom HaBikurim. Así como Yeshua murió el día de Pesach, fue enterrado antes de comenzar el pan sin levadura, Él resucita en el día de Yom HaBikurim, en el día de los primeros frutos. En Levítico 23, 9, 14 está anunciado el mandamiento que dice: habló el Eterno a Moisés diciéndole: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo se mecerá. Cuando el sacerdote iba a mecer la gavilla, el día siguiente del día de reposo semanal se iba a presentar en el templo delante del Padre con los primeros frutos. Dice: el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Eterno. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, Dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Esta es la fiesta de los primeros frutos. Entonces, ¿qué sucede? Yeshua resucita al comenzar la fiesta de primeros frutos. Cuando termina el Shabbat y empieza la fiesta de primeros frutos, Yeshua resucita. Y en el momento, al día siguiente, en la mañana, cuando el sacerdote viene al templo a presentar delante del Eterno los primeros frutos de la tierra, Yeshua va hasta la presencia del Padre a presentar su ofrenda, a presentar sus primeros frutos, no solamente esos que resucitaron, a presentar la propia sangre que Él ha derramado por ese nuevo pacto. Él se presenta. ¿Por qué sabemos que fue en la mañana del primer día? Porque cuando Él se presenta a María Magdalena, Juan 20, 17, le dice: no me toques porque no he subido al Padre. Pero ya vimos ahora que al anochecer ya Él le dice a Tomás que se presenta delante de los discípulos y ya permite que toquen sus heridas. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso de la mañana, cuando se presenta a María Magdalena, y la tarde, cuando ya se presenta a los discípulos y a los discípulos de Maús, Él ya había ido al Padre, porque dice que no lo podían tocar mientras tanto. Él ya había subido al Padre a presentarle la ofrenda. Mientras el sumo sacerdote lo hacía en el templo, Yeshua lo hacía en la misma presencia del trono del Padre. Así que en esta fiesta, Yeshua se ofrece a sí mismo como la primicia. Dice 1 Corintios: Yeshua resucitado, primicia de los que durmieron. Yeshua también siempre aparece como el primogénito de Miriam, el primogénito del Padre, primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, según Apocalipsis 1:5, primogénito de muchos hermanos, primicia de los resucitados, principio de la creación, y el preeminente en Colosenses 1:18. Él es el primogénito de los muertos, el primogénito de los resucitados. Así que Yeshua se presenta delante del Padre, exacto, cumpliendo la fiesta de Yom HaBikurim.
En Yom HaBikurim sabemos que empieza a hacerse el conteo del Omer, que son los 50 días hasta llegar al Sinaí. Así que él resucita, él envía a sus discípulos a llevar el mensaje de arrepentimiento y de hacer discípulos. ¿A qué es hacer discípulos? Es diciéndole que y decirles que el reino está cerca, que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Es volver a la Torá, es volver a obediencia. Arrepentirse no es que, ay, sí, pues me arrepiento, pero aquí sigo pecando porque ya no hay mandamientos. No, es volver precisamente, es corregir el camino y es volver en obediencia. Ese es el mensaje de la resurrección, es volver a la Torá en obediencia. Por último, entonces, ¿qué es la gracia? Esa misericordia que el Padre tuvo con nosotros. No, fíjense, verá, resumiéndolo todo, que en ningún momento la casa de Israel mostró arrepentimiento. El Padre fue el que se acordó. Ese es mi pueblo, el que yo elegí, y voy a tener misericordia de él y lo voy a volver a llamar. Así como lo mismo que dijo con respecto a Nínive. También es el Padre el que nos enamoró primero, el que nos trajo al desierto y nos habló al corazón antes de mostrarnos los mandamientos. Primero nos endulzó, digamos, el oído y el corazón. Y ya cuando estábamos tan enamorados de él, nos dice, bueno, pero aquí la Torá es eterna y tienen que venir en obediencia. Ahora lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque lo amamos. Lo obedecemos porque lo amamos. Así que por eso Yeshua dice, en esto se muestra que ustedes me aman, en que guarden los mandamientos. Así que vemos toda la correspondencia de la resurrección dentro de las fiestas, dentro de la profecía. Yo espero que haya quedado un mensaje claro. Yo sé que son muchas cosas, sé que es mucha información. Esto normalmente cada estudio yo sé que daría como para toda una conferencia, pero como les digo siempre, ustedes lo pueden volver a ver en la página, ustedes lo pueden comprobar en sus Biblias, todos los versículos, todos los capítulos, leerlos completos, parar, volver a escuchar, para que ustedes puedan también seguir creciendo, para que crezcamos juntos en las escrituras, porque ya el velo nos fue removido. Nosotros ya podemos entender eso, es las profundidades mismas de las escrituras, porque tenemos nuestros ojos abiertos y bendito sea el Padre por eso. Así que quedan por cumplirse, estas son todas las fiestas de primavera, queda por cumplirse las de otoño. Recuerden que nos quedan por estudiar y por saber acerca de Yom Teruah, Yom Kippur y Tabernáculos, que las va a cumplir Yeshua en su segunda venida. Pero espero que hasta ahora, en lo que vimos la semana pasada con Pesach, en lo que estamos viendo hoy con la resurrección, el mensaje deje en sus corazones ese fuego ardiendo, que nos lleve a estudiar más, que nos lleve a buscar, a aprender la Torá, a buscar la voluntad del Padre, a buscar en las Escrituras todas estas respuestas y a ver que nosotros solo podemos entender las Escrituras cuando las unimos desde Génesis hasta Apocalipsis como un solo libro. Que el Eterno los bendiga. Vamos a orar. Los invito a que oremos, a que cerremos nuestros ojos y le demos gracias al Padre por esta noche, por este mensaje, y que nos lo deje en los corazones, que nos bendiga, que nos termine de bendecir en este Pesach, y que sea un tiempo de tanto gozo y de tanto avivamiento, porque sabemos que esa cosecha está lista. Solo hay que llamar a toda la casa de Israel en la dispersión para que se pongan en marcha y vengan, para que todas esas personas que todavía están allí sin escuchar el llamado, sin dar el paso hacia la resurrección, hacia la vida, después de estos 2 días, de estos 2000 años, ahora se muevan, que el mismo Rúa se mueva en medio de las iglesias y le permita a las personas entender que tienen un mensaje vacío, que tienen un mensaje sin ningún entendimiento. No más en estos días, mañana viernes vamos a ver la mayoría de las iglesias con un mensaje absurdo, que Yeshua murió el viernes y resucitó antes del domingo en la mañana y que hay 3 días y 3 noches. Ni las matemáticas dan. Así que tienen que entender, y el Padre nos irá a hacer a través de su Rúa, les hará entender
que hay cosas que nunca estaban completamente, estaban cerrados sus ojos para comprenderlos, pero que ahora podemos dar ese paso. Oremos entonces y vamos a transmitir mucha de esta palabra, porque también para nosotros es esa gran comisión, ir por todo el mundo llevando el Evangelio, llevando la palabra, llevando el mensaje de recolección de la casa de Israel, de reunificación de Israel para que venga el Mesías. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú nos enseñas cada día más cosas, Padre, porque hoy podemos ver las Escrituras como ese libro abierto, como esa espada de dos filos que penetra en nuestro corazón, en nuestra alma, y nos deja un mensaje grabado que nos llena de valor, de gozo. Padre, te damos gracias por haber quitado el velo de nuestros ojos. Te damos gracias porque hoy podemos proclamar la resurrección, pero sabiendo el mensaje de fondo, sabiendo el mensaje que hay allí, sabiendo, Padre, que nosotros seguiríamos una señal tan grande como esta. Así como los de Nínive siguieron una señal que tú hiciste para ellos especial. Padre, gracias por cada persona que ha escuchado el mensaje y que lo va a escuchar en el futuro. Y te pedimos que tú nos bendigas desde los cielos, Padre Santo. Te pedimos que tú envíes bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Tu palabra dice que no nos presentaremos delante de ti con las manos vacías en ninguna de estas fiestas. Padre, permite que nuestro corazón tenga un fruto que podamos presentar a ti en este tiempo de gozo. Te damos gracias porque nos has traído de nuevo a tu pueblo Israel, porque sabemos de todo corazón que somos parte de ese pueblo escogido y elegido para ser sal y luz. Permítenos, Padre, que nosotros podamos ser sal y luz al mundo, ponernos en nuestro corazón tu amor y tu misericordia para las personas, para poder hablar a las personas que aún no han escuchado tu llamado. Padre, te pedimos que tu llamado, que ese silbido, se siga escuchando en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y que toda esa casa de Israel y los gentiles puedan venir a escuchar, puedan regresar a la Torá, a la casa del Padre, y puedan venir otra vez a ser injertados en ese olivo de Israel, a disfrutar de tus fiestas, a disfrutar de tu Torá y a disfrutar de tu bendición. Te pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que tengan todos una feliz noche, un feliz día a los de España, que ya les va amaneciendo, pero que el Padre los bendiga y que nos podamos volver a reunir el próximo jueves con un nuevo tema de estudio. Muchas bendiciones y que de verdad puedan ser testimonio y sal y luz a las naciones. Amén. Un abrazo para todos.